Bueno, hola, buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la actividad de ECO de la mañana de hoy, que es la primera de dos actividades organizadas desde la Unidad Académica de Infectología. Hoy vamos a tener con nosotros una presentación a cargo del profesor Julio Medina. Posteriormente vamos a hablar de métodos diagnósticos, para lo cual hemos invitado al profesor agregado Pablo López. Luego vamos a hablar de manejo de los pacientes ambulatorios, la clasificación y el seguimiento a cargo de la profe agregada Clara Anís. Y la última presentación de hoy va a ser de particularidades en niños y niñas a cargo de la profe agregada Mónica Pujadas. Luego vamos a discutir a partir de un caso clínico que nos va a presentar la doctora Sofía Laurenzi y vamos a contar para comentar con el doctor Henry Albornoz, la profesora adjunta Victoria Frances, la profesora Raquel Ballesté y el profesor Rod Nicolina, que está también conectado al Zoom. Y está Isabel Bartaburu, también de Salto, que va también a comentar las presentaciones y los casos clínicos. Los invitamos a todos, aquellos que quieran hacer preguntas o comentarios, a utilizar el chat para ello. Y bueno, le damos la bienvenida a Julio. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, es un lujo estar en esta actividad. Dentro de la misión que tiene nuestra unidad académica está en colaborar, en dar respuesta a la emergencia de nuevas amenazas en salud pública, ¿no? Y ya sea mediante la alerta temprana, la comunicación efectiva o el abordaje adaptado a las necesidades que tiene nuestro país. Así que esta es una instancia que cumple de alguna manera con esa misión. Estuve revisando los últimos 10 o 12 años las cosas que hemos hecho desde nuestra unidad académica con respecto a dengue y hemos publicado 11 documentos diferentes en estos 12 años. Desde un primer documento en el 2012 sobre aumento del riesgo de transmisión de dengue en Argentina, luego varias actualizaciones, una publicación en la revista Médica del Uruguay en el 2016, después varios abordajes de documentos que están en nuestra web hablando ya de varias arbovirosis, pero el dengue estaba siempre ahí, el abordaje práctico de dengue en un par de oportunidades, y ya llegamos más recientemente, en junio del 2023, una infografía sobre dengue que fue muy útil, que se actualizó en marzo del 2024. O sea, que hemos ido siguiendo este tema en los últimos años y hemos tratado de colaborar en la educación y en compartir el conocimiento. La alianza que hay con ECO es excelente porque permite democratizar el conocimiento hacia todo el país. Así que un saludo y un agradecimiento a Henry Cohen y su equipo. Y bueno, adelante entonces las coordinadoras que han organizado dos actividades excelentes y tenemos speakers y colaboradores de primer nivel. Bienvenidos. Una sola cosa más, nada más, perdón. La densidad incidencia de dengue en nuestro país anda aproximadamente en 10 casos. Imagínense tener 100 veces más de eso, tener 1000 casos por 100.000 habitantes de incidencia como tiene Brasil. O sea, esto es solamente una muestra de lo que puede pasar. En las cabezas de todos, public, piensen nuestra densidad de incidencia y multiplíquenla por 100 y uno puede sentir el impacto que podría tener dengue en el futuro en nuestro país, ¿no? Así que bueno, adelante. Gracias, Julio. Bueno, vamos a ir rápidamente a las presentaciones. Entonces le vamos a pedir al profesor adjunto Pablo López del Laboratorio Clínico del Hospital de Clínicas que nos hable del diagnóstico. Le pedimos especialmente a Pablo que nos trate de hablar de la parte práctica, es decir, qué es lo que hay en Uruguay, cómo se pide, cómo se interpreta. Y también tenemos a Rodney Colina del laboratorio de allá de la Regional Norte, que nos parece muy importante que podamos colaborar y trabajar unidos en esto, y a la profesora Raquel Ballesté también como para este tema. Así que Pablo, adelante. Muchas gracias a todos por la invitación. Yo voy a hacer un enfoque muy general. Bien, la idea era hacer un enfoque muy simple, muy general, destacando creo que las cosas que considero relevantes en el primer enfoque diagnóstico y el manejo básico de las pruebas que tenemos disponibles hoy en Uruguay. Simplemente
transmitirles que obviamente todos buscamos que el tipo de pruebas sean lo más simple posibles, y eso va en la característica intrínseca de la prueba, pero después que las pruebas sean fiables, a veces dependen de características de la prueba y a veces de cómo las utilicemos nosotros en los momentos adecuados, pero además también todo lo que corresponde a el momento de la extracción, la conservación, el almacenamiento y el transporte, que muchas veces juegan un rol muy importante a la hora de interpretar un resultado, porque hay que tener consideraciones en esa interpretación. La rapidez obviamente va a depender no solo del tipo y las características de la prueba, sino obviamente, de cómo se dé la estructura de soporte en ese diagnóstico, cómo está instrumentado en nuestro país, que vamos a comentar ahora a continuación. Para arrancar, solo comentarles esto: para nosotros es de crucial importancia que haya, que esté completa la ficha. Nosotros nos basamos en ese primer algoritmo de análisis, en información que tiene que estar presente en la ficha, fundamentalmente en el inicio de los síntomas y la fecha de la consulta y la fecha de la extracción de la sangre. Para nosotros es importante porque de allí se va a desprender qué tipo de técnica usamos y qué valor le damos a cada una, por lo cual el llenado de esta ficha adecuadamente, así que después, como también para las pruebas serológicas, los estados vacunales fundamentalmente relacionados a aquella de la fiebre amarilla, que puede dar algunas interferencias, creo que es muy relevante que se llene y se llene adecuadamente. Pero bueno, un poco yendo a lo que me pidió Zaida y enfocar un poco a los métodos diagnósticos, entender en primera instancia que tenemos nosotros, contamos con métodos de diagnósticos directos, que son aquellos que ponen en evidencia los diferentes componentes del virus, y pruebas que son indirectas, que lo van a poner en evidencia es la respuesta del huésped frente al virus. La respuesta, aquellas pruebas directas son aquellas pruebas moleculares. Vamos a destacar acá específicamente, en este caso, lo que más estamos usando, que es la PCR, la RT-PCR, ya que es un virus ARN, nos permite detectar la presencia del ARN viral en la muestra, pero además también se encuentran disponibles algunas pruebas para detección de antígeno, específicamente para dengue, el NS1. Y en estas dos pruebas es que basamos el primer enfoque diagnóstico. Entonces, cuando nosotros disponemos de la posibilidad de detección molecular del ARN viral, debemos entender que estamos frente a una prueba que es en primera instancia, que es cualitativa, donde se dirigen los primers específicamente hacia una región 5' de ahí del virus. Y actualmente se está usando una prueba que es la Trioplex, donde se detecta simultáneamente dengue, zika y chikungunya, utilizándose en este momento tanto en el laboratorio central del DLSP como en este momento los centros colaboradores o auxiliares, que son en el caso del CENUR, donde está ahí Rodney, y el Hospital de Clínicas. Estamos en este momento arrancando y muy entusiasmados por esta nueva colaboración que pretende también un poco quitar a veces el cuello de botella que implica una gran cantidad de muestras procesadas en el laboratorio del LSP. Bueno, esta tiene un control interno, pero quiero destacar que esta prueba, que es una prueba que es confirmatoria, ¿no? O sea, la positividad para esta prueba, específicamente en esos donde tiene mayor rendimiento, que en esos primeros 5 días desde el comienzo de los síntomas, es una prueba confirmatoria. En aquellas pruebas positivas, posteriormente, después son derivadas del LSP para la posterior tipificación de los diferentes serotipos. Bueno, esto después va a permitir hacer un análisis específicamente de su distribución y, bueno, y las consideraciones para la parte clínica posteriormente. Después tenemos las pruebas de detección, que son pruebas de ELISA para el antígeno NS1. Habitualmente son pruebas rápidas y dispuestas en dispositivos inmunocromatográficos.
En ocasiones se puede utilizar también asociado a inmunohistoquímica, pero básicamente en realidad las recomendadas por la OPS son pruebas de ELISA que no son inmunocromatográficas, eh, y estas se realizan específicamente en este caso en el DLSP, pero después lo que sí podemos encontrar en muchos laboratorios y nos pueden ofrecer son pruebas inmunocromatográficas. Acá lo relevante es que todavía no se han podido evaluar adecuadamente todos los dispositivos inmunocromatográficos para ver el desempeño analítico de los mismos, porque hay una gran variabilidad en función de la marca de la prueba, y si bien tienen una buena especificidad, o por lo menos se ha visto que la mayoría tienen una muy buena especificidad, la sensibilidad puede ser muy variable. Por lo cual, una positividad para una detección antigénica para NS1 es una prueba que hoy está catalogada como confirmatoria, pero su negatividad no descarta la enfermedad. Creo que de esto sí hay muchas eh, disponibilidad, en realidad disponibilidad hoy está acotada, pero en los diferentes laboratorios podríamos llegar a encontrarnos con este tipo de pruebas, pero por los proveedores hoy tienen una dificultad para disponer de una marca particular, entonces hay una gran variabilidad que complica un poco a veces la evaluación de desempeño de la prueba. Simplemente para traerle un poco el comportamiento de estas pruebas, que básicamente tienen una mayor utilidad en los primeros 5 días, después de la aparición de los síntomas, tanto en la infección primaria como secundaria, teniendo obviamente un mejor desempeño, la prueba molecular, la detección de ARN viral, una mayor sensibilidad que las pruebas para la detección antigénica de NS1. Y después las pruebas indirectas, que serían aquellas pruebas serológicas, donde podemos detectar tanto anticuerpos de IgM como IgG para dengue, que tienen un comportamiento algo diferente. Estas pruebas, en realidad, en la infección primaria comienzan a aparecer los anticuerpos IgM a partir del 5º o 6º día, y podrían permanecer hasta algunos meses. El periodo más fiable es en los primeros 120 días de- del comienzo de los síntomas, posterior al día 6, al día 5. Y un poco más en la evolución es que comienza a aparecer en esa segunda y tercera semana la aparición de los anticuerpos IgG. Bueno, esta cinética es un poco diferente en la infección secundaria, donde comienza en una primera instancia el aumento de la IgG para aparecer, y ya erráticamente, en ocasiones incluso puede no constatarse la presencia de IgM en una infección secundaria, mostrando una cinética diferente. Entonces, estos son elementos importantes a la hora de considerar y ver cómo hacemos bien el diagnóstico. Estas pruebas serológicas, como dijimos, la detección principalmente se hace por ELISA o por también técnicas inmunocromatográficas. Creo que hay que tener en cuenta para la detección de los anticuerpos IgM que en ocasiones pueden aparecer algunos falsos positivos por reacciones cruzadas. Específicamente creo que son relevantes cuando en las reacciones cruzadas con otros flavivirus. Y creo que también algo importante que en la detección de IgG, tanto para IgM como IgG, la detección puntual en un momento puntual solo nos habla de positividad, pero a veces no nos permite estas pruebas por sí solas marcar un diagnóstico específico, sino que a veces tenemos que tomar en cuenta cuál es la cinética de esa curva, por lo cual específicamente para IgN podría contarse con algunas pruebas cuantitativas donde se puedan constatar los aumentos de los títulos hasta 4 veces para ver la seroconversión. Pero la disponibilidad más frecuente que tenemos hoy es en los centros de referencia donde se están haciendo, como dijimos, las pruebas moleculares. En muchos de los laboratorios hoy están accediendo a algunos kits moleculares de diferentes marcas, que si bien no se han evaluado, en la mayoría presentan un buen desempeño, no se han evaluado adecuadamente por parte del LSP, la mayoría presentan un buen desempeño por lo que estamos viendo. Seguramente en las próximas semanas se van a ir evaluando algunos de estos kits.
Lo mismo para las pruebas inmunocromatográficas con gran variabilidad. Las pruebas inmunocromatográficas tienen una lectura muy simple, como similar a otro tipo de pruebas, y aparecen con detección de IgM, IgG o IgM, IgG combinadas, con la lectura obviamente por bandas como se detectan estos inmunocromatográficos. Pero bueno, como decíamos, la sensibilidad en este tipo de pruebas puede verse comprometida, por lo cual el diagnóstico, en este caso molecular, en estos primeros días es lo más recomendado. Un poco para terminar y no pasarme del tiempo y de última extendernos capaz que en los comentarios, sí transmitirles estos conceptos de que las pruebas directas son aquellas pruebas que son diagnósticas en sí mismas, son muy específicas, pero ante la negatividad de las pruebas NS1, por los inmunocromatográficos, no debemos descartar dengue si la sospecha es alta y deberíamos insistir con nuestras pruebas. Desde luego, como siempre, el momento en el cual se solicitan las pruebas muchas veces define los hallazgos de positividad de las mismas, por lo cual es relevante saber en qué etapa estamos de la enfermedad para saber qué valor le damos a cada tipo de pruebas. En este caso quiero resaltar que el ARN es el objetivo de nuestra prueba molecular, es una prueba cualitativa, como ya lo dijimos, y es muy específica y sensible, menor antes de los 5 días de comenzado los síntomas. Pero debemos resaltar que, dado que es ARN el objetivo molecular, es muy lábil, se degrada fácilmente, por lo cual una mala conservación y un mal transporte de este tipo de pruebas puede generar resultados falsos negativos para las mismas, obviamente. Las pruebas rápidas inmunocromatográficas no han podido ser evaluadas adecuadamente. La disponibilidad es en este momento muy variable en todos los diferentes centros hospitalarios y bueno, de todas maneras las pruebas deben hasta el momento referirse para confirmación y eventualmente la tipificación a los centros de referencia o colaboradores, que es un poco lo que estamos intentando consolidar. Creo que aquí creo que destacable, vuelvo a repetir, el tema de la extracción, conservación, almacenamiento para poder ser derivado de una prueba, una muestra que tenga valor para su interpretación. Y por aquí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Las preguntas las vamos a dejar más para el final en la discusión, pero tenemos conectado a Rodney Colina del CENUR y a Raquel Ballesté. No sé si quieren hacer algún comentario ahora o prefieren esperar y discutimos al final. Perfecto. Vamos a presentar entonces ahora a la doctora Clara Nis, que es profesora agregada de la Unidad Académica de Medicina Familiar y Comunitaria, a la que le pedimos que nos hable un poco del manejo que ellos están pensando también, como todos estamos pensando, y cada institución, por supuesto, pero del manejo ambulatorio, ¿no? De cómo se clasifican las personas con sospecha, de cómo hacemos esta logística y cómo hacemos el seguimiento para dar la atención adecuada según la gravedad. Clara. Bueno, muchísimas gracias. Muy oportuna esta actividad. Felicitaciones a las organizadoras. Nos parece muy importante tener claro en el primer nivel de atención qué hacemos con esto, que es para todos nuevo, que no tenemos experiencia. Así que bueno, lo que voy a compartir es la mejor manera que nosotros pensamos cómo enfrentar este problema de salud que no tenemos experiencia, pero bueno, sí tenemos experiencia en el primer nivel y bueno, esto que ya es conocido por todos, pero me parecía importante empezar por clarificar que es un caso sospechoso, fiebre de 2 a 7 días de evolución sin foco aparente, en una persona que vive o ha viajado recientemente en los últimos 14 días a una zona de transmisión. Eso más 2 de los siguientes signos o síntomas, que pueden ser diarrea, náuseas y vómitos, erupción cutánea, cefalea y dolor retrocular, malestar general, y en el caso de tener un hemograma, una leucopenia, y puede también considerarse si tiene una prueba de torniquete positivo. Frente a esto, definimos un caso sospechoso.
Entonces, inmediatamente lo que tenemos que hacer es la notificación. Y este es el momento de la toma de muestra con todas las consideraciones que dijo Pablo, pero no me quiero detener acá porque, bueno, como vemos, la disponibilidad no es regular, no es, estamos hablando en este momento, ¿verdad? Entonces, este es el momento de la toma de la muestra y nos vamos a abocar a qué hacemos con esta persona que viene con estos síntomas y que nosotros lo catalogamos como un caso sospechoso. A partir de ahora, esto es un paciente que tiene dengue. Entonces, ¿cómo vamos a seguir? ¿A dónde lo vamos a seguir? Entonces, para eso tenemos que clasificarlo. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para la clasificación del riesgo de este paciente? Vamos a tener, por un lado, los signos de alarma. Entonces, si este paciente tiene un signo de alarma, nosotros no lo vamos a seguir en el primer nivel de atención y vamos a hacer la derivación oportuna, inmediata. Entonces, los signos de alarma son el dolor abdominal, intenso, continuo, que no calma con analgésicos, que puede hacernos dudar, plantear un diagnóstico diferencial con un cuadro agudo del abdomen, la presencia de vómitos persistentes, que en la primera hora puede tener hasta 3 episodios y que continúa con vómitos, el derrame de las serosas, por ejemplo, un derrame pleural, sangrado de mucosas, la somnolencia, la irritabilidad, el letargo, la hipertensión postural, o la lipotimia, una hepatomegalia mayor a 2 centímetros y el aumento progresivo del hematocrito. Como vemos, hay 8, ahí mostramos 8 signos de alarma, pero queremos hacer énfasis en que de los 8, 7 son clínicos. Y en eso queremos hacer énfasis, porque capaz que no tenemos el hemograma, entonces no nos pongamos a esperar el resultado del hemograma ni a ponerle a pedirle el hemograma más de lo que puede dar. Lo que sí tenemos que abocarnos enfáticamente es en el control, en la búsqueda clínica de los signos de alarma. Y por otro lado, vamos a tener condiciones coexistentes, vamos a buscar situaciones de riesgo social y comorbilidades. Entonces, las condiciones coexistentes pueden ser el embarazo, la edad, en los extremos de la vida, en niños menores de 2 años, mayores de 65, el riesgo social, que es, bueno, si esa persona vive sola, si tiene pobreza extrema, si no tiene recursos, si no tiene la posibilidad de trasladarse en forma rápida a un centro de atención, que presenta obesidad mórbida, la hipertensión, la diabetes, la cardiopatía, la nefropatía, las coagulopatías, hepatopatías crónicas, asma. Del análisis de todas estas cosas y con atención centrada en cada una de las personas y su contexto, vamos a hacer la clasificación. Entonces, vamos a tener las personas que no tienen ningún signo de alarma de los que mencionamos, que no tienen comorbilidad, que no tienen una condición coexistente, o sea, que no están en los extremos de la vida, que no están embarazadas, ni tienen riesgo social. Tienen familia continente, un medio continente, esas personas se clasifican como grupo A. Después tenemos el grupo B1, que son personas que no tienen signos de alarma, pero que tienen alguna comorbilidad, por lo menos alguna, o tienen una condición coexistente, o tienen riesgo social. En ese caso los clasificamos como B1, pero no tienen signos de alarma al momento en que hacemos la clasificación. Después tenemos el grupo B2, que tiene uno o más signos de alarma, y después tenemos el dengue grave, que tiene shock hipovolémico, estrés respiratorio, sangrado, fallo multiorgánico. Entonces, el grupo A lo vamos a seguir en el primer nivel de atención, el seguimiento es ambulatorio desde el momento del diagnóstico hasta que le demos el alta o hasta que aparezca un signo de alarma que nos obligue a reclasificar. Pero mientras sea el grupo A, se va a seguir en el primer nivel de atención en forma ambulatoria. El grupo B1, vamos a tener, acá es bien individualizada la decisión. Dependiendo del estado, de si presenta alguna condición coexistente, ¿qué es lo que lo define como grupo B1? Si es el riesgo social, si es una condición coexistente o si es una comorbilidad y si esa comorbilidad en estado de compensación. Entonces, ahí vamos a definir si lo vemos en el primer nivel de atención o lo vamos a internar. Teniendo en cuenta esto, ¿no? Que ahora, como decía el profesor Julio Medina, tenemos una situación, pero podemos tener la de Brasil, entonces tampoco podemos internar todo. Estamos pensando en el momento de ahora, pero también pensando en que esto puede agravarse mucho
y tratando de exponer al máximo toda la potencialidad que tenemos en el primer nivel de atención. Después el grupo B2 se va a internar y el grupo, el dengue grave, se va a internar en septiembre. Entonces, el grupo A. Una de las cosas bien importantes es incluir al paciente y a la familia para identificar la aparición de signos de alarma, porque ahí se juegan las posibilidades de una atención adecuada. Entonces vamos a tratar de explicar todos los signos de alarma, además de los que ya mencioné, las extremidades frías, húmedas, pálidas, que presenten convulsiones, disnea. Eso lo hablaremos con el paciente, pero sobre todo con quien está, con la familia, que está en mejores condiciones de entender, explicar claramente que eso es justamente un signo de alarma y que frente a la aparición se debe solicitar atención inmediata o concurrir a un centro, el centro más cercano. Y recomendamos dejar escrito, porque la persona, si se queda escrito, además de haber recibido la información por parte del técnico, lo puede volver a ver, la familia sobre todo. Bueno, si aparece signo de alarma, se debe ingresar siempre porque esto es una enfermedad muy dinámica, entonces eso también hay que explicarlo. Que hoy esté bien, posiblemente siga bien, pero existe la posibilidad de que aparezcan, que se agrave. Recomendamos, no, la gente ya tiene bastante susto, venimos de un tiempo de la epidemia del COVID, entonces, queremos que las familias que no se genere pánico con esto, tranquilizar, dar garantía, dar tranquilidad y orientación clara, precisa. Entonces, el seguimiento a este grupo va a ser diario, de preferencia presencial. O sea, nosotros queremos enfatizar eso, diario, presencial, y lo vamos a hacer desde el momento del diagnóstico hasta transcurridas las primeras 48 horas luego que desciende la fiebre, porque acá puede aparecer la etapa crítica, lo tenemos que tener bien claro. Y queremos enfatizar que el seguimiento es clínico, ¿tá? Que es la herramienta que tenemos en todos los lugares del país, en el área rural, en el área urbana, en los distintos prestadores. La clínica es lo más democrático que tenemos todos. Entonces, ¿qué vamos a explorar? Bueno, vamos a hacer una anamnesis tratando de buscar si hubo algo que nos haga sospechar alarma. Vamos a reinterrogar por las dudas que haya algo que nosotros identifiquemos. Y bueno, los signos vitales, pulso, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, PA, signos de inestabilidad hemodinámica y cualquier otro signo de alarma. Después el hemograma, nosotros entendemos que no es necesario el manejo el hemograma en el manejo ambulatorio, porque tengamos en cuenta que tenemos que ser racionales, no es solo la toma de la muestra, sino que después también es la lectura del hemograma y sobre todo qué más nos va a aportar aparte de la clínica. Bueno, si está disponible, pedir uno en la primera consulta y uno al final de la fiebre, pero no diario. Entendemos que tenemos que racionalizar y vuelvo a insistir en lo que decía el profesor Medina, una cosa es la situación de hoy, otra es la que puede ser después. Entonces, nosotros queremos hacer énfasis en la clínica, así, eso queremos dejarlo bien remarcado. La clínica bien hecha, día a día, y involucrando al paciente y a su familia. Y bueno, las recomendaciones para este grupo, el reposo relativo, todo lo que tiene que ver con el control del vector, abundantes líquidos y alimentación habitual, el descenso de la temperatura, que sea con paracetamol, eso explicarlo bien, la gente se confunde con las marcas comerciales, explicar que no más de 4 gramos en un día, cada 6 horas, no uso de ácido salicílico ni otros antiinflamatorios no esteroideos, no administrar antibióticos ni corticoides, evitar la administración de vía intramuscular y siempre en cada visita, en cada control diario, reforzar la información sobre signos de alarma, porque eso es bien importante. Ahí creemos que se juega el pronóstico, que la familia y el paciente estén bien atentos a la aparición de signos y que puedan acudir rápidamente a consultar. Los criterios de alta de este grupo, bueno, ausencia de fiebre por 48 horas sin recibir antipiréticos, mejoría del estado clínico, sin evidencia de sangrado, ni dificultad respiratoria y sin otros signos de alarma. Y el hemograma, como dijimos, tampoco es indispensable para el alta. En el caso de que esté, bueno, vamos a ver un recuento plaquetario en ascenso, un hematocrito estable, pero
nuevamente acá énfasis en la clínica. El grupo B1. El grupo B1, pensando en que podemos llegar a tener muchos casos, como dijimos hoy, va a depender, esto es bien individualizado y va a depender de las condiciones de cada paciente. Si la paciente está embarazada o tiene comorbilidades como insuficiencia renal o coagulopatía, debe ingresar. Con otras comorbilidades, bueno, la decisión ahí va a depender de varias cosas. Del estado de compensación de esa comorbilidad. Si la comorbilidad está descompensada, va a ingresar. Y lo otro muy importante es el riesgo social. Si es una persona que vive solo, que vive en un área que no puede asistir frente a la aparición de un signo de alarma, tiene una pobreza extrema, ese paciente lo vamos a ingresar. Esta es la situación que planteamos en este momento. ¿Está? Y si decidimos, si tiene una comorbilidad bien compensada, tiene una hipertensión, está bien compensada, no, tiene buena contención familiar, un buen medio, bueno, lo vamos a controlar, vamos a hacer el seguimiento del primer nivel de atención con todo lo que ya dije para el grupo A, pero vigilando estrechamente la comorbilidad asociada. Los criterios de alta son más o menos similares a los del grupo A, pero tenemos que tener en cuenta que la comorbilidad tiene que estar compensada. Y bueno, y para los servicios de salud que en realidad tienen que seguir dando respuesta a los múltiples problemas que presenta la población, no podemos transformarnos en un centro COVID y que nos desvíe la atención y que solo prioricemos un centro dengue. No podemos priorizar como que es lo único. Tenemos que ser conscientes de que los problemas van a seguir existiendo, que tenemos que seguir dando respuesta. Entonces, tenemos que organizarnos de manera de poder dar respuesta oportuna a este problema que es el dengue, que es nuevo, que no tenemos experiencia y que es una enfermedad potencialmente grave. Por lo tanto, tenemos que dar las garantías de dar la mejor respuesta y tenemos que organizarnos de manera de poder seguir resolviendo los diferentes problemas de salud que aparecen a diario. Muchas gracias. Creo que por acá espero haber respetado el tiempo y seguimos después cualquier cosa si tienen dudas. Gracias. Bueno, gracias, Clara. Vamos a ir ahora rápidamente a la presentación de las particularidades que tienen que ver con la pediatría, con la profesora agregada Mónica Pujadas. Así después de eso ya vamos al caso y vamos a discutir un poco el tema del manejo, ambulatorio, etcétera, que ya adelanto que acá hay algunas discrepancias con qué hacer, pero estamos justamente construyendo el camino. Mónica. Buenos días, Adelante. es un gusto estar compartiendo esta instancia. Escuchando al profesor Medina, también recordaba que desde los grupos pediátricos nos venimos preparando o intentando preparar para este tema desde 2006, pese a lo cual hasta ahora, por suerte, no hemos tenido esas epidemias grandes como han tenido nuestros vecinos y por lo tanto, como decía Clarita, realmente nuestra experiencia es muy poca en estos temas y nos nutrimos fundamentalmente de los colegas de la región y muy especialmente en el caso de los pediatras de Paraguay, con quien tenemos un vínculo especial y que han sido muy generosos en ayudarnos a capacitarnos, porque realmente es como todo, hasta que un país no hace su propia experiencia, no somos expertos en el tema, ¿verdad? Y brevemente, la idea de compartir estos minutos es enfatizar cuáles son las diferencias y cuáles son las recomendaciones del manejo del dengue en pediatría específicos dadas las características de este grupo etario. Muy similar a lo que pasa en adultos, la mayoría de las presentaciones pueden ser asintomáticas, y los datos que nos muestran los colegas de la región nos muestran que de los que tienen síntomas en general son poquitos, obviamente, los que requieren ingreso, aproximadamente 10%, y un 1% de pacientes que terminan en CTI en la edad pediátrica. Globalmente, el 90% requieren un manejo ambulatorio. Sin embargo, hay algunas características a tener en cuenta, es que la severidad de la enfermedad va a depender mucho de si se trata de una enfermedad primaria o secundaria. Obviamente en nuestro país estaríamos ante la primera situación.
y del intervalo transcurrido también desde esa primera infección. Y como concepto, y muy especialmente en pediatría, se señala que es una enfermedad muy dinámica. Las fases, tanto febril crítica, recuperación, etcétera, no son estáticas, se entremezclan y pueden aparecer desde el inicio, por ejemplo, los famosos signos de alarma, y eso es lo que, a diferencia de otras infecciones, nos preocupa y nos hace que estemos como muy alerta. Para sumar dificultades en el diagnóstico en la edad pediátrica, tenemos que la fiebre es el síntoma, el signo más frecuente dentro de la consulta, y entonces es fundamental, en primer lugar, tener presente que tenemos que pensar en el dengue y saber tratar de extremar los cuidados para su diagnóstico, sabiendo que en la etapa en que estamos ahora incluso es más probable que sean otras cosas, pero que si no lo pensamos, si no tratamos de afinar la puntería diagnóstica, es difícil hacerla. Entonces, recordemos que la definición obviamente es la misma, con la dificultad de que la fiebre, si bien la definición estricta dice de 2 a 7 días, en pediatría muchas veces los pediatras sabemos que con 10 minutos ya las familias están consultando, con 10 minutos de fiebre, etcétera, o sea que es fundamental. Y hay incluso trabajos que están tratando de determinar qué valores pronósticos o qué valores con alto valor predictivo para pues, que sea enfermedad dengue tienen los distintos síntomas. Y realmente en pediatría es más bajo todavía ese valor predictivo positivo que en adultos. Por ejemplo, si vamos a hacer diagnósticos diferenciales con un niño febril con exantema, tenemos toda la gama de las enfermedades eruptivas de la infancia, incluyendo exantema súbito, megaloeritema, la quinta y la sexta, como le llamamos habitualmente. Estamos atentos al sarampión, que no tenemos casos en nuestro país, pero que en la región hay y que desde hace varios años estamos atentos. La diferencia acá es que en general el sarampión se acompaña de síntomas respiratorios y rápidamente ahí vamos a alejar la probabilidad de que sea un dengue, pero tenemos además todas las otras enfermedades, tanto virales como bacterianas, como puede ser una streptococcus, como puede ser la enfermedad de Kawasaki, como pueden ser incluso las infecciones por SARS-CoV-2, ya sea el episodio agudo o los síndromes post-infecciosos del SARS-CoV-2, y también enfermedades de tipo hematoncológico, reumatológico, HIV, farmacodermias, y también cuando hablamos de manifestaciones hemorragíparas, y más en este momento, los pediatras estamos atentos a que no se trata de una meningococcemia, por ejemplo, también de una enfermedad oncológica o las otras que ustedes ven allí, y cuando tenemos diagnósticos diferenciales tomando como signo inicial la linfadenopatía o la esplenomegalia, tenemos los síndromes mononucleósicos causados por otros virus, la Bartonella, HIV, sífilis, también enfermedades hematoncológicas y enfermedad de Kawasaki. Y además, naturalmente, los niños, los lactantes, por ejemplo, pueden tener un vaso agrandado sin que sea patológico. Se habla siempre, recordarán de semiología, que decíamos el vaso no camina y el hígado no va a la escuela. Bueno, esto es porque se puede palpar un polo de vaso incluso en un lactante sano hasta el año, y un borde hepático también se puede palpar en un niño hasta los 5 o 6 años. También este es un cuadro que está en una publicación que hizo la doctora Pavlicic, que es una de nuestras referentes, una doctora que trabaja en Paraguay, y que agrega además todo lo que son las condiciones clínicas del abdomen agudo, que como sabemos, el dolor abdominal es uno de los signos que puede dar el dengue y que además puede incluso complicar un episodio y pueden coexistir ambas situaciones. Con lo que todo esto entonces es un desafío cuando pensamos en si es o no es dengue. La edad, como todos saben, constituye de por sí un factor de riesgo. Esta es una descripción que ya lleva unos años y que es bien importante considerarla, porque esto para nuestras guías va a estar entonces siempre contemplado en una atención diferencial en lo que son las edades de la vida, como bien señalaba también la doctora Anís. Y fíjense que de la experiencia de Paraguay, en este equipo en el que trabaja la doctora Pavlicic, nos referían de la experiencia para lo que fue, por ejemplo, el año pasado. El 10% de los pacientes pediátricos requirió hospitalización, pero de los de
menores de 1 año 27% con fallecidos. O sea que realmente es diferente el dengue en un niño pequeño, va a ser siempre más grave. Como decíamos entonces, algunos tips para tener en cuenta: es difícil de diagnosticar porque se solapa con otras enfermedades, puede presentarse como un cuadro febril indiferenciado y a su vez cuando tienen dengue un niño puede tener mayor frecuencia de sangrados y en especial de epístaxis, también de oliguria y de hepatomegalia, y los síntomas como la cefalea, el dolor retroorbital, mialgias, artralgias, náuseas, vómitos, petequias y melenas son menos frecuentes en niños y son más inespecíficos también. Los pediatras sabemos interpretar cuando un niño puede tener una cefalea, pero también es mucho menos específico. Ahí va a ser difícil que identifiquemos, por ejemplo, si es retroorbitaria. Y a su vez tienen mayor probabilidad de desarrollar shock debido a la mayor permeabilidad intrínseca de su microvasculatura. Entonces, hay que considerar que los signos de alarma los tenemos que estar pensando y buscando ya desde la fase febril. Como decíamos, las fases no están tan claramente delimitadas. La fiebre en general es alta y difícil de descender, y sí es importante enfatizar en que no es mayor a 7 días. Si tenemos un síndrome febril prolongado ya alejamos el diagnóstico de dengue. Y otro elemento a tener en cuenta es que los pediatras estamos muy acostumbrados a sospechar sepsis frente a la presencia de taquicardia como un signo inicial o precoz. Sin embargo, acá en lo que es el dengue tenemos que tener especial precaución porque puede no estar elevada, como digamos, y en vez de considerarlo algo bueno, por el contrario, puede ser una bradicardia por el dengue y estar iniciando una etapa de sepsis por dengue y con una inadecuada respuesta. El signo de hipotensión en los niños siempre es tardía, como decíamos, hay mayor escape de plasma. Puede haber coinfección bacteriana, que no es frecuente, pero que en el caso de que exista en general es un factor asociado a mortalidad, así como cuando hay shock hipovolémico, hemorragia, coagulación intravascular diseminada, edema pulmonar no cardiogénico y fallo multiorgánico, que son las 3 causas, digamos, en las que se asocia la mortalidad en niños. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, en general, y como decíamos, siempre en una enfermedad en la que no hay experiencia como colectivo en Uruguay, tenemos que recurrir a colegas que tengan la experiencia, estar siempre en comunicación con la región y buscar siempre los signos de alarma a través, y esto es importante porque lo enfatizamos y ahí tal vez haya un poquito de discrepancia a veces con el manejo que están proponiendo de adultos, porque para los pediatras es fundamental guiarnos, por un lado, por la anamnesis, como siempre, exhaustiva, con los pilares que conocemos, epidemiológico, clínico, inmunológico, un examen físico detallado y seriado, y también con exámenes de laboratorio, porque ellos nos van a permitir, por un lado, descartar otras enfermedades frecuentes en la infancia, como decíamos, pero muy especialmente también identificar esos signos de alarma que se ha visto que en los niños puede verse más precozmente, por ejemplo, con una ecografía, si hay derrames o si hay alteraciones, por ejemplo, de la vesícula, si hay trastornos de travasación, y por otro lado, también el hemograma sí es bien importante para lo que hace el diagnóstico y el seguimiento. Nos han enfatizado de todos los grupos con experiencia que es fundamental no improvisar y seguir las guías y recomendaciones nacionales, sobre todo en la etapa en la que estamos. Y como estrategia de abordaje, siempre desde el inicio, y por más que veamos al niño que, como decimos el pediatra, está saltando, está bárbaro, tenemos primero que nada que considerar, ¿está en shock o no está en shock? Y ahí vamos a tener que evaluar el estado de conciencia, la frecuencia cardíaca, respiratoria, el tiempo de recoloración, la piel, las estrategias por las que los pediatras sabemos, o quienes atiendan al niño, digamos, sabemos cuándo identificar un shock, teniendo en cuenta que el shock por dengue es muy especial también y tiene algunas características en las que los niños pueden estar con la conciencia perfecta, pueden estar hablando y sin embargo estar en shock, y eso a veces despista, y también es característico que puede ser como subintrante, mejoran pero después vuelven a empeorar, y entonces es fundamental ese control bien estricto.
tenemos que preguntarnos, en segundo lugar, ¿hay o no hay presencia de signos de alarma, que son los que ya se señalaron? Esos son los mismos, exactamente los mismos, con la peculiaridad que decíamos para los niños en que es un vómito persistente, por ejemplo. Bueno, no está incluso, no hay acuerdo cuando hay revisiones en la literatura de a qué le llamamos vómitos persistentes. Básicamente ahí va a ser el criterio clínico, racional, digamos, de que un niño que vomita todo, como dicen otras estrategias, bueno, eso va a ser un signo de alarma. Y como señalábamos y enfatizábamos muchas veces, ahí sí vamos a precisar además la paraclínica y muy especialmente el hemograma. Y por otro lado vamos a preguntarnos, ¿tiene alguna comorbilidad o pertenece a algún grupo de riesgo? Y en general, como ven ahí, son los mismos los grupos de riesgo definidos y también todo lo que hace a la situación social. Y ahí queremos enfatizar que en especial en la edad pediátrica es fundamental que un paciente con dengue o con sospecha de dengue permanezca permanentemente acompañado de un adulto responsable. Una de las causas a veces de muerte que han tenido, por ejemplo, adolescentes en Paraguay, ha sido el estar solos, no tener adecuada, digamos, capacidad como para poder recurrir a una atención o no hidratarse adecuadamente, por ejemplo, etc. O sea que en la edad pediátrica es fundamental que frente a esta sospecha, ustedes dirán, bueno, siempre que un niño está enfermo precisa de sus cuidadores, pero acá enfatizamos especialmente porque ha pasado esto, ¿verdad? Y lo otro que es fundamental es el adaptar también el manejo a cada situación clínica. Solo así es que vamos a poder brindar al paciente lo que más precisa. En cuanto a los problemas que tiene cada fase, son los mismos, pero recordemos que en especial en la edad pediátrica se solapan y pueden intercambiarse y estar presentes siempre. Las formas clínicas son las mismas, simplemente acá no lo vamos a detallar, pero las pautas que acaba de, digamos, sacar el Ministerio de Salud Pública, está bien detallado el manejo también para pediatría, y tanto los grupos A, B1, B2 como C son también los mismos, y acá ustedes se los dejo, pero quería enfatizar en lo que es el seguimiento, en el que también vamos a hacer en ese seguimiento la misma estrategia que señalábamos inicial, buscando si tiene shock, buscando si tiene signos de alarma y buscando si tiene comorbilidad, digamos, e incluso en el seguimiento en cada instancia que tengamos que hacer con el paciente. Y en general en pediatría, y para la etapa en la que nos encontramos actualmente, estamos recomendando sí un seguimiento diario en el ambulatorio, en los casos que se pueda manejar ambulatorio, incluyendo el control con el hemograma por el momento, y que obviamente esta situación es dinámica, iremos viendo hasta dónde llega la situación epidemiológica en nuestro país, pero con ese criterio de que es fundamental el seguir al paciente y estarle arriba para poder identificar la aparición de complicaciones. Entonces, para terminar, además, como abordaje integral de lo que son las enfermedades infecciosas y en especial el dengue, va a ser fundamental tener en cuenta siempre una historia clínica detallada, con los antecedentes ambientales, los antecedentes inmunológicos y los antecedentes vacunales, y también dentro de lo que son las recomendaciones generales, el estimular todo lo que sea la vacunación, porque eso nos va a permitir disminuir el riesgo de que esté ese niño infectado con otro tipo de enfermedades y despejar también a la hora de los diagnósticos diferenciales. Y acá les dejo algunos sitios para obtener información que recomendamos desde pediatría, y también nos ponemos a las órdenes, tanto desde la carrera de especialización en infectología pediátrica como del Comité de Infectología y Vacuna de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, para que nos contacten y podamos ayudar. Muchas gracias y dejo por acá abiertas las preguntas. Gracias, Mónica. Vamos a ir rápidamente para poder pasar a la discusión del caso, a buscar a Sofi Laurenzi, ¿dónde está? Nosotros te vamos a pasar la presentación desde acá. Le pedimos a Sofía, que vio algunos casos ambulatorios. Bien.
Primero, buen día. Soy Sofía Laurenzi, soy internista, y estuvimos trabajando con un grupo de médicos en el lugar donde trabajo, inicialmente, cuando empezó todo esto, haciendo el seguimiento domiciliario de pacientes con sospecha de dengue inicialmente. Este paciente que vamos a presentar fue uno de los primeros, lo que nos generó, obviamente, algunas dudas, sobre todo por inexperiencia. Se le hizo seguimiento presencial y telefónico diario y con hemogramas que fueron diarios también. Así que vamos a pasar a la historia. Este es un señor de 63 años, veterinario, trabaja en el campo y vive en el barrio Sayago. Como antecedentes personales patológicos, solo una dislipemia, que estaba en tratamiento con estatinas, nada más, no tenía otras comorbilidades. Inició el 22 de marzo con fiebre, artromialgias intensas y cefalea holocroniana, que fue en realidad lo que mantuvo los días sintomáticos. No tuvo síntomas respiratorios, urinarios ni gastrointestinales, no tuvo lesiones de piel. Y el 24 de marzo, o sea, 2 días después del inicio de la fiebre, él lo lleva a la consulta a una gingivorragia muy escasa que tuvo al cepillarse los dientes y con todo este contexto epidemiológico se asustó y consultó. Pasamos a la siguiente. Ahí va. Del examen físico inicial, lo único a destacar es que estaba febril, pero el resto del examen era normal. Y la paraclínica inicial que se hizo en la puerta de emergencia también era normal. En la evolución no reiteró sangrados, no tuvo síntomas de alarma, no tuvo nada de lo que se viene hablando hasta ahora, no tuvo dolor abdominal, bueno, no tuvo los sangrados. Y los se mantuvieron más o menos hasta el 30 del 3. En realidad los últimos días fueron registros subfebriles, 37.5, 37.6. Hice como una tablita de los hemogramas y es por eso que lo traemos acá, porque clínicamente el paciente estaba muy estable, muy bien. El hemograma del 27 del 3, él venía con unas plaquetas normales y un hematocrito normal. El 27 del 3 tiene un hematocrito de 5,07 con unas plaquetas de 118. Ahí habían bajado un poquito, con una leucopenia de 2600. El resto de la fórmula de los glóbulos blancos era normal. El 28 pasa a 104.000 plaquetas, el 30 101.000, el 31 99.000, nunca tuvo sangrados, ni petequias, ni nada. Ahí es cuando empieza en el momento de la pirexia. Y después, bueno, ya sube, ya asciende a 150 y 128.000. En realidad, esto es, sobre todo queríamos discutir con la gente que tiene más experiencia y que ha leído más y que ha visto más pacientes, ¿cuántos hemogramas posteriores, como en la parte más práctica, ¿no? ¿Cuántos hemogramas hacemos y a partir de qué valor plaquetario nos vamos a quedar tranquilos? ¿Tá? Y si hubiese bajado un poco más las plaquetas, siempre con el paciente asintomático, ¿cuándo lo referimos o con qué valor lo referimos al sanatorio? Bueno, y esto al final, después de todo el seguimiento, al final, como nos puede pasar siempre, no nos dio negativo el PCR para dengue. Gracias, Sofi. Entonces, para retomar las preguntas, y ahora sí vamos a abrir el panel de discusión. Sobre el caso particularmente, tiene las particularidades, valga la redundancia, que son que la fiebre fue un poquito más larga de lo estipulado, digamos, o sea, más bien si bien los últimos días era su febril, en realidad, si uno cuenta, fueron como 8 días. Incluso 8 días, sí. La bajada de las plaquetas, o sea, los parámetros en el hemograma duraron hasta como el 8º día después del inicio de la fiebre. Esa es una cosa que, bueno, es discutible. Quiero resaltar que Sofía no tenía el resultado de descarte o confirmado del dengue. O sea, fue un caso sospechoso sin confirmación. Toda la evolución. Recién ahora, preparando esta teleclínica, es que pudimos acceder a este resultado, porque ya tiene unos días
En definitiva, quiero decir, toda la evolución transcurrió sin la confirmación. La fiebre fue un poquito más larga. Las dudas son hasta cuándo, en ese contexto, con un paciente estable, sigo pidiendo hemogramas. Esa sería una de las cuestiones que nos parece disparador para discutir. Y el otro es el valor de las plaquetas en un seguimiento ambulatorio, en un medio continente, donde el acceso era, ¿no?, telefónico también. O sea, realmente era un medio en el cual se podía hacer seguimiento ambulatorio, pero bueno, ¿hasta cuándo? ¿Qué valores del hemograma o cosas más allá de la clínica nos hacen pensar que la persona tiene que ser referida a internación o a otro nivel? Bueno, y después también, en cuanto al diagnóstico, porque era una de las cosas que queremos discutir en la teleclínica de hoy, obviamente se manejó como un caso sospechoso, pero bueno, ahí tenemos lo que decía Mónica para niños, pero también para adultos, ¿no? Todo el paquete de diagnósticos diferenciales. Entonces, ahora, ¿no?, ya con el resultado de toda la PCR negativa para dengue, zika y chikungunya, el paciente no viajó. Bueno, No. pensar si esto es un falso negativo de la PCR, como Pablo ponía que es una posibilidad, o si el paciente cursó otra enfermedad. Y bueno, y ahí abro la lista, no sé quién quiere, sobre el caso o también sobre cualquiera de las otras presentaciones, hacer algún comentario. Victoria, a que rompe el fuego acá. Hola, buenos días. Esto lo hemos hablado varias veces en la cátedra o en la unidad académica, que compartimos los casos que vamos teniendo y las particularidades, ¿no? Nadie tiene experiencia clínica en esto y estamos atados también por las definiciones epidemiológicas, que son definiciones epidemiológicas. Sabemos que algunos de los casos de dengue no han tenido la fiebre hasta el final de la evolución, ya con signos de alarma. Sabemos que en los extremos de la vida la presentación de fiebre puede ser un poco distinta, los signos de alarma van a ser un poco distintos, como nos pasan todas las enfermedades infecciosas por otra parte, y esto lo hemos comentado. No tenemos todavía la espalda, no tenemos la cantidad de pacientes vistos como para, como nos pasó al principio con el COVID, incluso que después de 4 años de ver COVID casi que lo olemos, ¿no? Las definiciones epidemiológicas son de definiciones epidemiológicas y es verdad que en los seguimientos que tenemos armados en las instituciones ahora, uno de los desafíos más grandes también es que no toda persona con fiebre tiene dengue y terminan teniendo fiebre al 7º día y es una neumonía, ¿no? Creo que esto lo hemos vivido todos y bueno, y es también una complicación del abordaje de estos pacientes febriles. Entonces, que haya tenido fiebre en realidad 7 u 8 días, tal vez se desajusta un poco con la definición epidemiológica, pero es una cosa que es plausible y más si la fiebre venía en descenso, parecería que puede pasar, digamos, y que no por eso vamos a descartar el dengue, sobre todo si al 7º día la persona no tiene elementos de neumonía o de cualquier otra infección, me parece que podría llegar a ser un caso de dengue. En cuanto a el hemograma y el valor que tiene el hemograma, uno de los elementos de alarma son menos de 50.000 plaquetas y que el hematocrito aumente un 10% del valor basal, ¿sí? Si no tenemos el valor basal del paciente, del valor mínimo del rango del hemograma, creo que esos son los elementos clínicos y hasta cuándo solicitar un hemograma es, se supone, hasta 2 días después de que el paciente va mejorando, ¿sí? Y las plaquetas no tienen que ser normales, pero sí tienen que ir en ascenso y el hematocrito en realidad tiene que ir en descenso también. Entonces, acá quería retomar un poco por lo que Clara presentaba. Yo creo que todavía no tenemos la experiencia clínica como sí tienen, por ejemplo, en Brasil, donde las pautas brasileras a los pacientes que no tienen elementos de alarma y no tienen comorbilidades o condiciones asociadas, no siempre se los sigue con paraclínica. Creo que nosotros estamos en una situación donde, vuelvo a repetir, no tenemos experiencia, donde el seguimiento va a ser muy heterogéneo y acá creo que es muy importante 2 cosas. Uno, creo que estos pacientes sí, tal cual se define por el Ministerio de Salud Pública, deberíamos pedir control con hemograma, porque en el hemograma vamos a darnos cuenta si tiene elementos de alarma que son menos de 50.000 plaquetas o un aumento del 10% de hematocrito.
En aquellos pacientes que tengan petequias, por ejemplo, no vamos a saber si tienen 70, 50 y si eso viene en aumento o en descenso, ¿sí? Y no tiene por qué acompañarse o puede preceder otros elementos de alarma, entonces me parece que es fundamental. Claro, es verdad que capaz que no diario y cada 48 horas, adaptando al paciente, pero sí ajustándolo al paciente y teniendo este control paraclínico, sobre todo hasta que no tengamos los sistemas montados, ¿sí? De seguimiento y hasta que no tengamos la experiencia clínica. Creo que el hemograma es fundamental. Lo otro que creo que tenemos que usar lo que aprendimos en pandemia. Nosotros en Uruguay trabajamos muchísimo con el seguimiento telefónico y tenemos que usarlo fundamentalmente en estos pacientes. Tal vez el seguimiento no tiene que ser siempre presencial, puede ser el seguimiento mixto, presencial y telefónico, con el resultado del hemograma voy viendo y llamando al paciente, educando mucho sobre esos elementos de alarma y preguntando cada vez. Y lo otro que nos sirvió muchísimo en COVID, y creo que hay que volver a usarlo, vuelvo a decir hasta que no tengamos experiencia clínica por lo menos, es la historia clínica estandarizada. Tener una historia clínica estandarizada para dengue nos sirve para preguntar todos los días y todos lo mismo. Tenemos que saber cuál es el día del inicio de la fiebre para saber ubicar al paciente si está en la etapa febril, si se está acercando en la etapa crítica, para preguntar de forma sistemática todos los días si tiene elementos de alarma y para registrar los datos del hemograma. Creo que es fundamental estandarizarnos, ¿sí? En las preguntas y en el seguimiento que vamos a hacer, y eso lo aprendimos bien en pandemia. Brevemente voy a responder una pregunta que se hizo en el chat. Le pregunté ahora a Sofía. La PCR en este paciente del caso se hizo a las 48 horas del inicio de la fiebre. O sea que en este caso no... Digo porque, claro, decimos la PCR es negativa. Bueno, si se hizo tarde, capaz que se hizo a las 48 horas. Y ya que estoy, voy a también compartir una pregunta que se hizo más temprano, y es ¿en qué tubo se manda la sangre? Y Pablo respondió en el chat en un tubo seco. Digo para que seguimos. No sé si alguien de acá quiere decir alguna cosa, Henry, o dejamos. Ahora le damos la palabra a los que están conectados. Hola, sí, buen día. No, yo concuerdo completamente con lo que decía Victoria. A mí me parece que estamos en una etapa muy inicial donde estamos, digamos, conociendo la enfermedad, donde además, digamos, nuestra visión de la enfermedad también es heterogénea, donde tenemos grupos que quizás estamos como muy sensibilizados y muy alertas y creemos que todo lo que vemos es dengue, y es una realidad. Y por el otro lado, creo que todavía hay parte de los equipos asistenciales que digamos que no están en ese grado de sensibilidad. Entonces, creo que seguramente la verdad va un poco por el medio, como pasa en la mayor parte de las veces. Pero entonces, en esta etapa necesitamos homogeneizar nuestro encare de la enfermedad y nuestros sistemas de cómo lo vamos a seguir. Entonces, en ese sentido, yo creo que, y lo decía muy bien en la presentación, cuando más estandarizados estemos y cuanto más sigamos lo que las guías internacionales dicen, me parece que mayor chance tenemos de ir por el buen camino. Entonces, yo me parece que los pacientes deberían tener un hemograma inicial. No creo que tengan que tener 5 hemogramas, o 7 hemogramas si lo vamos a seguir 7 días. Creo que deben tener un hemograma inicial. Si no tiene ningún elemento, digamos, que llame la atención y el paciente sigue bien, viene defervesciendo la fiebre, quizás el segundo hemograma pueda ser entre el tercer y el cuarto día, porque también hay que tener presente que nosotros no vamos a ver al paciente el primer día del inicio de la fiebre. En general, las consultas son en torno del segundo o tercer día, o a veces inclusive más tarde, con lo cual en realidad uno le hace un hemograma en ese momento, que en promedio está entre el tercer y el cuarto día, y le haces un segundo hemograma al quinto o sexto día. Si el paciente es de manejo ambulatorio, está bien. Si lo pudiste seguir diariamente,
ya sea con control presencial o con un seguimiento telefónico que sirva como tamizaje para, digamos, pasar a un control presencial de los pacientes en los cuales encontrás algún elemento que te llama la atención. Y comparto lo que decía Victoria. Y el gran elemento que te tiene que llamar la atención muchas veces es que en muchos casos no son dengue. Y no comerse otras cosas que no son dengue en un seguimiento de una enfermedad que se va a resolver en la mayor parte de los pacientes en un lapso de 6 a 7 u 8 días, y que con esa etiqueta inicial te quede en ese seguimiento una neumonía, una pielonefritis, un cuadro agudo de abdomen u otras enfermedades. Entonces me parece que ese es el gran desafío y creo que esa es la dificultad que hoy tenemos. Sí, siguiendo con el razonamiento que decía Henry, le queremos dar la palabra a Rodney y a Raquel. Pensando, ya sabemos que hay personas que tienen la mano levantada, ya le vamos a dar la palabra, pero pensando en el diagnóstico, ¿no? ¿Fue dengue o no lo que contó Sofía? ¿No? Digo, para simplificarlo, pero... Yo creo que acá hay varios elementos, ¿no? 7, 8 días de fiebre es algo que recién se decía y Victoria decía, bueno, no nos es suficiente para descartar dengue. Sin duda que no es suficiente para descartar dengue. Pero bueno, tenemos una PCR de 48 horas realizada en las 48 horas que es negativa, o sea que hay como varios elementos que nos están alejando de que esto haya sido un dengue. Incluso, bueno, el hemograma, recién planteaban, ¿no? El hemograma al inicio creo que es fundamental en cualquier paciente con sospecha de dengue, la realización de un hemograma al inicio, y estoy de acuerdo con lo que planteaba Henry recién, el seguimiento con ese hemograma es variable y debe pensarse en el contexto clínico. En este caso, en este paciente, vieron cómo el hemograma todos los días casi no variaba. O sea, hay 3 días que el hemograma tiene 100.000, 101.000 plaquetas, 104.000 plaquetas. Eso desde el punto de vista del laboratorio es igual. O sea, un conteo de 100.000, 104, 99.000 es un conteo igual, estable, no cambia, no es aumentó, bajó. Entonces, esas oscilaciones nos están marcando una estabilidad en la cual, bueno, que ese paciente, yo no lo hubiese seguido con un hemograma todos los días, ¿no? No había ningún elemento que nos permitiera decir, bueno, están bajando realmente las plaquetas. Y por otro lado, todos sabemos que con esos valores de plaquetas, bueno, no es para mandarlo a la emergencia o para seguirlo a domicilio. Yo así a priori, si ustedes me plantean, me dicen, obvio que uno no puede poner 100% las manos en el fuego, pero si me plantean, para mí esto no fue un dengue. Eh, yo acá quiero destacar algo, ¿no? Para plantear que esto fue un dengue, tenemos que plantear que esa PCR es un falso negativo, por alguna razón, ¿sí? ¿Cuál puede ser la razón? Bueno, no sé, habría que evaluarlo, a ver cuál puede haber sido la razón. Pero si esta PCR fue realizada a las 48 horas y las condiciones de toma de muestra fueron las adecuadas y hubo un traslado adecuado al ministerio, yo no pensaría que esto es un falso negativo. Entonces me inclinaría a que esto no fue un dengue y fue otra infección que, bueno, que yo no puedo catalogar en este momento, pero seguramente correspondió a otra infección en un contexto epidemiológico en el cual tuvimos que pensar dengue. Pero yo quiero marcar y recordar que la PCR en esos días tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. En nuestro país hoy se están haciendo en poquitos lugares y estas que se están haciendo en poquitos lugares han sido evaluadas y marcan la alta especificidad y la alta sensibilidad. Y por otro lado, bueno, hay también algunos otros kits comerciales que también se caracterizan y que han sido evaluados a nivel mundial por tener alta sensibilidad y alta especificidad. Entonces, bueno, yo creo que las herramientas diagnósticas hay que utilizarlas en el contexto clínico y en el contexto epidemiológico, nunca aisladas. Pero en este contexto, en este paciente, yo me inclinaría a que esto no fue un dengue. Y quiero insistir,
Quizás ahora empecemos a tener resultados de PCR más al tiempo del diagnóstico, que es lo que necesitamos, ¿no? Porque una PCR que nos cae 7 días o 10 días después, si era un dengue y si no se complicó, ese paciente ya se solucionó. Entonces, bueno, quizás si las PCR nos empiezan a aparecer o a tener un resultado dentro de las 24 horas siguientes, en un contexto de, bueno, de que se hizo la toma en el periodo adecuado, donde sabemos que tiene un valor diagnóstico, bueno, ahí nos puede empezar a ayudar también a pensar justamente en otros diagnósticos, además de no solo dengue en ese paciente que está en seguimiento. Eh, por otro lado, con respecto al diagnóstico, los test de antígenos, hay test de antígenos que son muy buenos, como decía Pablo, hay algunos de los que han sido avalados por el Ministerio que tienen una excelente sensibilidad y especificidad. Nosotros tenemos experiencia con uno que hace años que estamos usando, fuera del contexto epidemiológico que ahora lo seguimos usando, que hemos tenido una correlación de más del 99% este, con los estudios realizados por el Ministerio. Entonces, creo que, bueno, que es una herramienta que también es útil en aquellos pacientes que llevan, obviamente, más de 5 o 7 días de la infección para completar el diagnóstico. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, que no tenemos disponibilidad en todos lados, pero bueno, sí podemos utilizarlos en algunos pacientes en forma puntual. Creo que cualquier paciente con signos de alarma o, ¿verdad?, con elementos de gravedad, se merece rápidamente una PCR, si estamos en el tiempo, y rápidamente un estudio serológico para poder hacer un diagnóstico correcto, ¿no? En esos pacientes creo que no hay duda. Podemos discutir si realmente es preferible utilizar hemogramas solamente en los casos sospechosos sin gravedad, sin elementos de alarma, o además usar PCR para diagnóstico. Eso creo que es lo discutible también desde el punto de vista de diagnóstico, que va a depender también de las herramientas y un poco de los costos y de la centralización, pero digo, los tiempos de respuesta son importantes acá para poder decir, bueno, eso no es, sigo para un lado o sigo para el otro. Bueno, básicamente es eso. Gracias, Raquel. También decíamos acá con Victoria del número de casos, ¿no? Porque también, o sea, al tener pocos casos es, bueno, más fácil hacer el diagnóstico, digamos, o debería hacerlo, y si son miles, es más el diagnóstico clínico, que a veces es lo que toma más, más protagonismo. Rodney. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar de tan importante jornada. Yo quería comentar que existen otras metodologías alternativas. Si se tiene la muestra clínica, se pueden utilizar otras metodologías alternativas para ver si hubo un agente infeccioso ahí, cuál fue, haciendo secuenciación masiva de esa muestra, ya sea de ADN o ARN total. Esa posibilidad existe, que podría aportar algún dato eventualmente. Lo otro que quería comentar es que en el caso nuestro estamos trabajando como laboratorio colaborador del Ministerio de Salud Pública, a propuesta del Ministerio, de la doctora Rosario San Martín, con todo el equipo del Laboratorio de Salud Pública, del Laboratorio Central de Salud Pública, y mencionar algunas cuestiones que me parecen relevantes en este ámbito. Bueno, como ustedes saben, el dengue circula en las Américas desde los 80. Hoy en día existen en Brasil ya los 4 serotipos circulando, en Argentina hay 3. Estamos frente a un récord histórico de casos en Argentina y Brasil, países con los cuales estamos muy comunicados. Como ustedes saben, la infección con serotipos distintos aumenta la posibilidad de severidad de la enfermedad, pero a su vez es importante remarcar también que dentro de cada serotipo hay distintos genotipos, y dentro de los genotipos hay distintos linajes, ¿sí? Distintos trabajos publicados a nivel global han mostrado que es importante hacer un seguimiento
de las estirpes virales que están ingresando al país. Es importante saber no solo qué serotipo está ingresando, sino qué genotipo y qué linaje dentro de cada serotipo está ingresando, porque nos puede determinar, nos puede ayudar a comprender la dinámica de la dispersión de la epidemia local, regional o incluso de la endemia. Entonces, en términos concretos, así como nos tocó trabajar con el COVID, creo que sería necesario, viendo que esto probablemente llegue para quedarse, porque es una enfermedad causada por un virus que se comporta en entornos de tropicalidad, pero estamos entrando por cambios climáticos en este tipo de comportamiento en esta región. Entiendo que es necesario también instalar la investigación como eje importante para comprender en tiempo real lo que está ocurriendo en Uruguay, ¿sí? Como ustedes ven, el ingreso del dengue se da en el Uruguay hacia finales del verano. Esto puede ir acompañado también del ingreso de otros virus, como Zika y chikungunya. El protocolo que estamos usando para el diagnóstico, como bien mencionaron los colegas, es un protocolo diseñado y aprobado por el CDC de Estados Unidos, avalado obviamente por nuestro ministerio. Detecta Zika y chikungunya también. Pero lo que quiero mencionar es que si uno ve la historia de lo que ha ocurrido en Brasil desde 1980 a la fecha, los distintos brotes que ha habido, las distintas epidemias que se van generando a lo largo del tiempo, no necesariamente son a partir de los mismos linajes. Pueden ser linajes distintos, incluso se han atribuido linajes concretos a aumentos en la severidad y la fatalidad. Entonces, me parece relevante tener en cuenta este aspecto en trabajar, obviamente, con el Ministerio de Salud Pública, trabajar con las distintas comunidades médicas del país, en poder establecer un mecanismo de seguimiento en tiempo real, algo que pudimos llegar a hacer durante la pandemia con el SARS-CoV-2, en este entendido. Y finalmente quiero terminar también señalando que muy probablemente este comportamiento regional que se da en Argentina y Brasil marque grandemente el comportamiento de lo que ocurre en Uruguay. Eso es lo que se ha visto en otros países del mundo, y debido al incremento de la salida y entrada continua de personas de los tres países, entre los tres países, se da este fenómeno de transmisión y de aumento de casos, ¿no? Es importante también estar monitoreando constantemente, aunque son muy robustos los test diagnósticos que se utilizan, debido a que es un virus con genomas de ARN, con una enorme variabilidad genética, y que si bien se utilizan regiones de genoma que son altamente constantes respecto al diagnóstico, o sea, son muy robustas, es importante tener un seguimiento intrapaís de lo que ocurre incluso dentro de cada región. No necesariamente el comportamiento de una epidemia puede ser la misma en el sur del Uruguay que en el litoral o el norte, por ejemplo, porque de repente los aportes, los ingresos de los serotipos, genotipos y linajes no son exactamente lo mismo. Entonces quería hacer ese comentario al respecto. Muchas gracias. Gracias, Rodney. No sé si Isabel quiere hacer algún comentario, Isabel Bartauru. Si no, le vamos a dar la palabra a los que tienen la mano levantada, recordándoles que nos quedan solo 3 minutos, nos podemos extender unos 5 minutos más, pero no mucho más. No, rápidamente, nomás contarles un poco la experiencia nuestra por lo que preguntaban, sobre todo ese tema de las plaquetopenias, que vemos que es casi una constante. Hemos visto bastante casos, ¿no?, de seguimiento, la mayoría ambulatorio, y la plaquetopenia es casi una constante, ¿no? Plaquetopeñas de 60, 70 mil plaquetas, que bueno, si el paciente no tiene signo de alarmas, no tiene sangrado, se los sigue controlando en domicilio, y vemos que rápidamente después sube el valor, ¿no? Bajan muy rápido y suben muy rápido también. Más que nada eso, y que hemos tenido discordancias del test de antígeno con el PCR, que probablemente puede ser capaz que, porque el PCR
digamos, se negativiza antes que el antígeno, por lo que vimos ahí en las gráficas, porque hay casos que el antígeno es positivo y la PCR viene negativa, pero en un contexto de varios casos en la familia, como que casos que realmente son, o sea que está la importancia esa de no descartar, inclusive con el test de antígeno negativo, no descartar el caso y hacerle el seguimiento como que fuera un dengue, porque, sobre todo para prevenir las complicaciones, estar atentos a los signos de alarma. Más que nada eso. Gracias. Cristiane, que tenés la mano levantada, te pedimos que seas breve. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible en 2 minutos. Quería comentar, bueno, la importancia de la experiencia que se obtiene, en este caso propia de cada una de las comunidades científicas, académicas y clínicas, y la ventaja de tener otros países por los cuales esto... Se cortó, me parece, ¿no? Seguimos con Clara, mientras. Clara Nis. Bueno, bien, gracias. No, quería hacer referencia al tema del hemograma y de esto que genera controversia. Ya me siento que estoy perdiendo 2-0. Quería hacer énfasis en una cosa. Es cierto que no tenemos todo montado y no tenemos la experiencia. Entonces, por eso hicimos énfasis en el control presencial, y combinado también con lo telefónico, pero insistir mucho en lo presencial, sobre todo por la posibilidad de hacer diagnósticos diferenciales. Y no es que tengamos una oposición franca al hemograma. El tema es que a veces pensamos que como justamente no está montado, tampoco está montado esto. Y una cosa es Montevideo y otra cosa es el interior del país. En realidad tenemos que garantizar que esto puede ocurrir en cualquier lugar. Y no estoy hablando de la Policlínica de Plácido Rosas, que es en zona rural de Cerro Largo. No estoy hablando de eso. Que ahí seguro que no hay la posibilidad de la extracción de la muestra y el traslado en condiciones adecuadas. Estoy hablando de, por ejemplo, Canelones, en algunos lugares de Montevideo. Los prestadores que tienen su sede central en Montevideo y tienen sede secundaria en Canelones, en esos lugares no está implementada la posibilidad de hacer un hemograma en buenas condiciones, y el traslado de las muestras. O sea, algunos se podrá hacer, y bueno, yo creo que en esta etapa, capaz que si nos genera la duda tenemos que ingresar a los pacientes, pero sepamos que eso que no está montado, claramente en muchos lugares no está montada la posibilidad de hacer eso y garantizarle a todos. Entonces, por eso es que cuando fui tan enfática en el seguimiento clínico, y si bien debemos aprender mucho de lo de COVID, de lo telefónico, creo que a medida que avance esto vamos a ir desarrollando habilidades para eso, pero es una enfermedad no conocida y por eso quería insistir en el control presencial, sobre todo también para plantear los diagnósticos diferenciales. Bueno, nada más porque no quiero ocupar más tiempo, porque hay más gente. Gracias, Clara. Dos cosas. Una, tenemos algunos comentarios en el chat vinculados al diagnóstico en el paciente que se discutió. Gracias, Sofía, por presentarnos al paciente, que estas dificultades creo que las vamos a tener porque estamos con dificultades en el diagnóstico en muchos casos para acceder en determinados tiempos, y se sugería, y parece razonable, que uno podría buscar en la evolución en este paciente los anticuerpos para saber si efectivamente correspondió o no a un caso de dengue, y claramente es algo que se podría hacer. También del chat tomo otra pregunta que se hacía respecto a la indicación de ácido acetilsalicílico en los pacientes en los que se plantea el diagnóstico de dengue o se confirma el diagnóstico de dengue. Y en ese sentido, por lo menos, vuelvo con que la experiencia también en mi caso es inexistente, básicamente de lectura. Hay algunos colegas de otros países, como de Paraguay, conectados, donde realmente el número de casos de dengue ha sido muy alto y la experiencia es muy superior a la que podemos tener nosotros en el manejo, pero las recomendaciones actuales no son a suspenderlo, sí a veces ajustar la dosis, cuando es necesario, ¿verdad?, el tratamiento con ella, y si hay un descenso marcado a veces de las plaquetas u otras alteraciones, en ese caso sí valorar la suspensión del ácido acetilsalicílico. Le quería dar la palabra, está a Daimiri Ríos, que está anotada en el chat para hacer uso de la palabra. Ya estamos cercanos a terminar, así que les pido brevedad.
Hola, buen día. Mire, no solamente quería decir que yo viví en Venezuela en el 2007 un brote de dengue y ahí tuve la posibilidad, soy ginecóloga, tuve la posibilidad de estar en un CTI atendiendo a las maternas, pero ahí me enrolé con la parte de CTI y vi una cosa sencilla, la hidratación, que ahí nos ha tocado, hoy nos ha tocado el tema y es re importante. Los pacientes que no se manejaba bien la hidratación desde el principio de los síntomas, los pacientes se complicaban. Y importantísimo, desde el área de salud, hidratación, hasta con sales de hidratación oral. Paciente que nosotros sospechábamos que tenía fiebre y dengue, empezábamos a hidratar de forma quiero ser rápida, ¿no? Con sales de hidratación oral y era mucho menos, vimos después, al final, que llegaban mucho menos pacientes complicados. Eso era nada más lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, realmente, Demiri, gracias por resaltar este tema que sin lugar a dudas es lo fundamental que podemos hacer desde el punto de vista del manejo inicial de los pacientes, donde claramente el manejo de los fluidos en las diferentes etapas es lo crucial y lo difícil en este grupo de pacientes, y por eso también la dificultad en el manejo de las embarazadas, por eso también la dificultad en el manejo de los cardiópatas, y en los niños pequeños. Es fundamental la hidratación y la recomendación de ingesta de líquidos en las etapas iniciales. Para todas las personas es fundamental. Vivimos en una etapa donde las personas toman bastante líquido y hay que fomentarlo. Creo que eso para este momento que vivimos del dengue es muy importante y realmente, bueno, gracias por resaltarlo. Está Cristiane que se volvió a conectar, ya estamos cerrando. Cristiane, no sé si querés redondear porque se cortó. Quiero redondear que la mayoría de los casos que se van a ver inicialmente van a ser lo que ya antes llamábamos dengue clásico. Este caso en particular pienso que se podría beneficiar de pruebas de anticuerpos, ya que como está iniciando la epidemia, cualquiera que tenga IgM, bueno, es más fácil de IgM y IgG. En este caso retrospectivo, ¿no? Pero recordar que todas las virosis pueden producir plaquetopenia. Hay unos puntos diagnósticos que son muy importantes. Aquí la morfología es muy importante. En los linfocitos, en mi experiencia de hematóloga, los linfocitos más activados que he visto morfológicamente fueron siempre dengue, a tal punto que con solo verlos ya podíamos hacer el diagnóstico. Esto es muy importante, incluso muy diferente a lo que se ve en mononucleosis con una cromatina condensada, un núcleo excéntrico, basófilos, muy diferente a lo que se ve en mononucleosis, que también tiene sus peculiaridades. Y en cuanto a las plaquetas, en los casos ya que ya están internados, preocuparse más por el descenso del fibrinógeno que de las plaquetas. Claro, cuando alguien aparece, como nos va a aparecer siempre cuando tiene fiebre, nadie va a aparecer sin haber tenido la fiebre, tiene 50.000 plaquetas, por lo general la indicación de internación, este signo de alarma es porque no sabemos si las plaquetas están en la etapa que están subiendo, ya están volviendo a la normalidad, o no sabemos cómo van a estar al día siguiente. Pero no para pensar en transfundir las plaquetas, sino en aumentar la hidratación, como bien decía la compañera anterior, que es lo fundamental. Desde que alguien tiene la sospecha de dengue, tiene que sobrehidratar ese paciente. El paciente ambulatorio tiene que explicarle que tiene que ir al baño a orinar cada hora, que tiene que estar mortificado por todo lo que orina. Ese es el momento de mantener el endotelio bien asegurado de que no va a haber complicaciones. Bueno, quería comentar esto, lo del fibrinógeno, y es todo. Gracias. Está Santiago Saralegui y después de él ya cerramos. Te pido brevedad. Gracias. Hola. No, ¿me escuchan? Sí. Yo tenía una pregunta sobre pediatría. En el caso de que tuviéramos, por ejemplo, un niño con petequias, en donde se podría sospechar un púrpura, que en ese caso hay que actuar bastante rápido con el tema del antibiótico, quería preguntar o cómo se actuaba en esa situación. ¿Se daba el antibiótico y después se veía? Dale, comprendido. Mónica, ¿estás por ahí? Sí, Santiago. Hola, Santiago. Sí, por supuesto que como enfatizamos, el dengue es uno de los diagnósticos a considerar, pero no debemos perder de vista el enfoque que hacemos habitualmente los pediatras, tanto de la fiebre sin foco, como en este caso de un paciente con síndrome de hemorragia hepática o concretamente con petequias.
O sea, una cosa es decir el dengue no lleva antibióticos y otra cosa es decir ante una sospecha frente a un síndrome purpúrico febril de una meningococcemia o de una sepsis, siempre vamos a poner antibióticos de todos modos pensando en ese otro diagnóstico. Muchas gracias, Mónica. Bueno, vamos a ir cerrando. La verdad que creo que daría para poder discutir y hablar mucho rato más. Vamos a tener una nueva instancia el próximo lunes, donde vamos a abordar los pacientes más graves. Pero realmente probablemente nos queda mucho camino para transitar. Todos tenemos en nuestro medio poca experiencia, porque es una enfermedad que si bien es conocida para nosotros, es nueva y eso tiene sus particularidades, entre las cuales una que queremos destacar particularmente es la posibilidad de mejorar el acceso al diagnóstico. Sin lugar a dudas, la investigación y la universidad en todo el país hacen posible que hoy Rodney tenga un laboratorio con grandes posibilidades diagnósticas, mucho mejores en muchos casos que en otros puntos del territorio, y con una impronta de investigación que además son muy necesarias en nuestro medio justamente para afrontar y otros desafíos en la salud de la población que se hacen emergentes o reemergentes. Queremos agradecer particularmente a todos los colegas invitados que participaron en el día de hoy y a todas las personas del personal de salud de nuestro medio que se conectaron y participaron activamente. Recordarles que va a quedar grabada la actividad en la página para que puedan verla quienes no estuvieron o rever alguno de los segmentos quienes quedaron con alguna duda al respecto. Y bueno, invitarlos nuevamente para el próximo lunes, agradecer también a los compañeros que están acá. Muchas gracias, nos vemos entonces.